La lluvia golpeaba el techo de mi casa en Fremont por tercer día consecutivo. Noviembre de ese año fue excepcionalmente húmedo. Estaba sentado en mi viejo sillón, bebiendo whisky y revisando las fotos que normalmente guardaba en un cajón cerrado, con llave de mi escritorio. El mes pasado cumplí 77 años, pero mi memoria seguía siendo tan aguda como una navaja. Quizás demasiado aguda. Las viejas fotos, amarillentas por los bordes, me transportaban al pasado. Ahí estaba Tennessee el día de nuestra boda, en 1970, con su cabello color trigo y sus ojos llenos de esperanza. Esperanzas que yo destruí metódicamente durante los siguientes 30 años. Maldita sea, Tansy, murmuré pasando el dedo por la foto. Tenías razón al dejarme. Tansy me dejó hace 20 años. Simplemente hizo la maleta una mañana de abril y dijo que ya no podía más. Que no podía soportar mi control, mis fríos cálculos, mi incapacidad para amar. No intenté detenerla. Solo asentí con la cabeza y seguí leyendo el periódico matutino. Fue mi última demostración de fuerza. Demostrar que su marcha no me había afectado. Pero era mentira. La siguiente foto es de nuestro hijo Torrance, de unos 6 años. Sonríe a la cámara, mostrando su diente delantero ausente. El único hijo que Tansy pudo tener después de 3 abortos espontáneos. Siempre lo consideré débil, sensible, como su madre. Eso me molestaba y no lo ocultaba. Los hombres pie que no lloran, le decía. Endereza la espalda, no me avergüences. Le enseñé a ser fuerte, pero solo conseguí que se volviera reservado y resentido. En todas las fotos de la graduación, la boda y el nacimiento de mi nieto Aiden, Torrance aparece apartado, con una sonrisa forzada. Aprendió a llevar una máscara ante los demás, pero yo siempre veía en sus ojos lo que ocultaba cuidadosamente. Una mezcla de miedo y odio. Aiden nació cuando yo tenía 60 años. Sorprendentemente, vi en él algo que nunca había visto en mi hijo. Fortaleza. Era un niño inteligente, con los mismos ojos fríos y ardientes que los míos. Encontré un extraño consuelo en ello. Torrance se casó con Lynette cuando tenía 27 años. Ella trabajaba como contable en una empresa farmacéutica. Era tranquila, pero no débil. Siempre sentí que me veía a través. Había cautela en su mirada, como la de alguien que se ha acercado demasiado a la jaula de un depredador. Di la vuelta a otra foto y sonreí. 6 años atrás, una cena en honor a mi 70º cumpleaños. Tansy no había acudido, alegando que no se encontraba bien. Torrance estaba sentado frente a mí, con la corbata demasiado apretada, como si fuera un lazo. Lynette estaba a su lado, elegante, con un vestido azul oscuro y una sonrisa artificial. Y Aiden, que entonces tenía 11 años, era el único que miraba a la cámara con sincero interés. Recuerdo aquella noche. Torrance brindó por mí, diciendo las palabras adecuadas sin sentirlas. Por mi padre, que siempre fue un ejemplo de fuerza y determinación. Traducción. Por el hombre que fue un tirano y nunca me demostró su amor. Esa era nuestra familia, tejida de silencios, viejos rencores y fría cortesía. Tansy se escapó, no la culpé. Torrance se quedó, pero cuanto más me aguantaba, más crecía en su interior una oscura ola de indignación. Dejé las fotos y me serví otro whisky. La lluvia arreció, golpeando el cristal. En la casa, demasiado grande para un anciano solo, resonaban los ecos de los fantasmas del pasado. Un par de meses antes había cambiado mi testamento. La mayor parte de mi fortuna, que no era poca después de 40 años trabajando como ingeniero eléctrico y de acertadas inversiones, debía pasar a manos de Aiden cuando cumpliera 25 años. A Torrance solo le dejé la casa y una pequeña suma de dinero. El abogado me miró con reproche, pero yo no le pagaba por sus juicios morales. No se lo dije a Torrance, pero él debió de enterarse. En nuestra ciudad hay demasiada gente charlatana, y mi abogado, Hector Phelps, era conocido por su incapacidad para mantener la boca cerrada después de un par de vasos de whisky. El teléfono sonó cuando el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 9:30. No me apresuré a contestar, mirando la pantalla iluminada. Torrance. Rara vez me llamaba, especialmente a esa hora. Sí, dije levantando el auricular. Hola, papá. Su voz sonaba extrañamente alegre. ¿Cómo estás? Aún no he muerto, si es lo que te preocupa. Sonreí al teléfono, sabiendo lo mucho que le molestaba. Pausa. Casi podía ver cómo apretaba los dientes, tratando de mantener la calma. En realidad, te llamo para proponerte algo.
Lynette y yo hemos pensado que estaría bien organizar una cena familiar. Este viernes. En tu casa, si no te importa. Arqué las cejas. Torrance no había propuesto cenas familiares desde que Aiden cumplió 13 años. ¿De dónde viene este repentino deseo de unión familiar? Pregunté, sin ocultar mi sospecha. Papá, ¿acaso hace falta un motivo para reunirnos? Su voz denotaba cierta irritación. Aiden se irá pronto a la universidad. Pensé que estaría bien pasar tiempo juntos mientras podamos. Ah, eso es. Aiden. Torrance sabía que nunca le diría que no a su nieto. ¿Aiden también vendrá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto. Tiene muchas ganas de verte. Sabes, sacó una nota excelente en física. Es todo un Aiden. Sonreí. Torrance siempre sabía cómo tocarme la fibra sensible. No era tan sencillo como a veces fingía ser. De acuerdo, acepté finalmente. El viernes a las 7 de la tarde prepararé un asado. ¡Genial! Su voz denotaba demasiado entusiasmo. Lynette dará esa tarta de manzana que tanto te gusta. Resoplé. Lynette sabía que no soportaba la tarta de manzana. Era a Torrance a quien le gustaba, pero no le corregí. Hasta el viernes, dije y colgué sin esperar respuesta. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando el teléfono. Algo en esa llamada me inquietaba. Torrance quería algo. Nunca daba un paso sin obtener algo a cambio. Probablemente se había enterado del testamento y estaba tratando de mejorar nuestra relación. O necesitaba dinero. En cualquier caso sentía curiosidad. Pero lo que más deseaba era ver a Aiden. El chico pronto cumpliría 18 años y sabía que Torrance lo enviaría a la universidad lo más lejos posible de mí. Stanford o Yale, a cualquier lugar al otro lado del país. Aiden era un chico inteligente, con una mente aguda y un sentido del humor que su padre nunca tuvo. Me recordaba a mí mismo de joven, antes de que la vida me convirtiera en lo que soy. Me levanté de la silla sintiendo un dolor sordo en las articulaciones. La vejez es una lenta traición del propio cuerpo. Me acerqué a la barra y me serví otro whisky. Luego volví a las fotos. Aquí hay una foto tomada hace 5 años. Aiden y yo pescando. Uno de los raros momentos en que Torrance nos permitió pasar tiempo juntos. El niño sostiene su primera captura, un pequeño perca, y yo estoy a su lado con una sonrisa poco habitual en mí. Fue un buen verano. Recuerdo que hablábamos de todo, del colegio, de las chicas, de las estrellas que se veían sobre el lago. Y una noche, Aiden me preguntó, «Abuelo, ¿por qué papá te tiene miedo?» Me sorprendió la franqueza de la pregunta. Aiden siempre ha sido muy observador. «No me tiene miedo», respondí. «Está enfadado conmigo. Hay una diferencia». «¿Por qué?» Aiden lanzaba piedras al agua sin mirarme. «Porque no fui un buen padre», dije entonces. Quizás fue la única vez que reconocí mi culpa en voz alta. Aiden asintió con la cabeza, como si hubiera confirmado lo que él ya sospechaba desde hacía tiempo. «Para mí eres un buen abuelo», dijo con sencillez. No supe qué responder. Simplemente le puse la mano en el hombro. Desde entonces Torrance intentó no dejarnos solos durante mucho tiempo, como si temiera que yo echara a perder a su hijo, como una vez lo eché a perder a él. Pero entre Aiden y yo ya se había creado un vínculo que no era tan fácil de romper. Volví a guardar las fotos en la caja. La cerré y la guardé en el cajón de la mesa. Viernes, cena familiar. Sentía que detrás de esa invitación había algo más que el simple deseo de reunirnos antes de que Aiden se fuera a la universidad. Torrance nunca supo ocultar bien sus intenciones, al menos a mí. Lo conocía demasiado bien, quizás mejor que él mismo. Lo veía a través de él, sus debilidades, sus miedos, sus ambiciones. Y si tenía algo en mente, yo estaría preparado. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina. Seguía lloviendo, convirtiendo la calle en un espejo que reflejaba las luces difuminadas de las casas vecinas. En alguna de ellas mi hijo estaba planeando su siguiente movimiento, y yo esperaría. Al fin y al cabo, era solo otra partida de ajedrez. Y yo siempre había sido un buen jugador, quizás demasiado bueno. Quizás por eso me había quedado solo. Pero el viernes tendría la oportunidad de ver a Aiden. Por eso estaba dispuesto a soportar las sonrisas falsas de Torrance y las miradas recelosas de Lynette. Por mi nieto, la única persona que me miraba sin miedo ni reproche. El único que parecía verme realmente. No como un monstruo, ni como un tirano, sino simplemente como un anciano con demasiados remordimientos y demasiado poco tiempo para enmendarlos. Volví a la silla y me senté, sintiendo el peso de los años vividos. Mañana llamaré a mi abogado, por si acaso.
Después de la llamada de Torrance, algo cambió. Empecé a ver su coche aparcado cerca de mi casa con demasiada frecuencia como para ser una simple coincidencia. Primero el martes, luego el jueves, después el lunes de la semana siguiente. Era extraño. En los últimos años me había acostumbrado a ver a mi hijo una vez al mes, como mucho, y solo cuando traía a Aiden. El martes por la tarde, alguien llamó a la puerta. No me apresuré a abrir, observando a través de la rendija de las cortinas cómo Torrance se movía de un pie a otro en mi porche. Llevaba un traje de negocios, azul oscuro, demasiado formal para una simple visita a su padre. En la mano llevaba una carpeta con documentos. ¿A qué debo el honor?, pregunté, abriendo la puerta lo justo para verle la cara. Hola, papá. Torrance sonrió con esa sonrisa que reservaba para sus clientes. Estaba cerca y pensé en pasarme. ¿Puedo entrar? Di un paso atrás para dejarlo pasar. Entró en el salón, mirando a su alrededor como si fuera la primera vez que estaba allí, aunque se había criado entre esas paredes. ¿Quieres tomar algo?, le pregunté sabiendo que diría que no. Torrance nunca bebía en mi presencia. Temía perder el control. No, gracias. Conduzco. Se sentó en un sillón, todavía con la carpeta en la mano. ¿Cómo estás, papá? ¿No estás enfermo? ¿Desde cuándo te interesa mi salud? No intenté ocultar mi recelo. Torrance suspiró. ¿Podemos al menos intentar hablar con normalidad? Aiden pregunta constantemente por ti. Está preocupado. Al mencionar a mi nieto, me ablandé un poco. ¿Cómo está? Bien. Torrance tamborileó con los dedos sobre la carpeta. Se está preparando para los exámenes finales. Probablemente obtendrá una beca en Stanford. Stanford, repetí. California, está muy lejos. Es una universidad excelente. Torrance se encogió de hombros. Y sí, está bastante lejos. Los dos sabíamos a qué se refería, bastante lejos de mí. ¿Qué hay en la carpeta?, pregunté directamente. Torrance dudó un segundo. Solo son papeles del trabajo. ¿Sabes? Estaba pensando... Hizo una pausa. ¿Nunca has pensado en mudarte a un sitio más pequeño? Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Ahí estaba el verdadero motivo de su visita. ¿Quieres que venda la casa? No pude contener una sonrisa. Solo digo que, a tu edad, mucha gente prefiere algo más compacto. Quizá un apartamento en una residencia para jubilados, con asistencia médica las 24 horas. ¿Con camisas de fuerza y paredes acolchadas? Negué con la cabeza. Moriré en esta casa, Torrance. En este mismo sillón, si tengo suerte. Frunció los labios. Tienes 77 años, papá. No puedes vivir solo para siempre. Me parece a mí, o es asunto mío. Empecé a enfadarme. Si tienes tantas ganas de quedarte con esta casa, tendrás que esperar a que estire la pata. Torrance se enfureció, pero rápidamente se controló. No se trata de la casa. Estoy preocupado por ti. Claro, me levanté indicando que la conversación había terminado. Saluda a Aiden de mi parte. Dile que le espero el viernes para cenar. Torrance también se levantó, pero no se apresuró a marcharse. ¿No lo has olvidado? Me alegro. No sufro de demencia senil, si es eso lo que piensas. Se dirigió hacia la puerta, pero de repente sonó su teléfono. Torrance miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. ¿Puedo usar tu patio trasero? Sin esperar respuesta, salió por la puerta trasera. No tenía intención de escuchar, al menos al principio. Pero cuando oí que Torrance alzaba la voz, la curiosidad pudo más que yo. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Torrance estaba de espaldas a mí, con una mano sujetando el teléfono a la oreja y la otra pasándose nerviosamente por el pelo. Sé que el plazo se acaba, decía conteniendo claramente su irritación. Dame 2 semanas más. No, escucha, tengo un plan. Podré pagar todo de una vez. Sí, los 200,000. Me quedé paralizado. ¿200,000? ¿De dónde sacaría Torrance tanto dinero? ¿Qué significa cobradores? Su voz tembló. Escucha, esto no es una película barata. Ya te he dicho que lo arreglaré todo. Sí, entiendo la gravedad de la situación. Solo tengo un pequeño problema de liquidez. Torrance se dio la vuelta y yo retrocedí hacia la sombra. Tenía el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. Al diablo con tus intereses, sisió al teléfono. Venderé la maldita casa si es necesario. Sí, la de mi padre. Créeme, muy pronto eso no será un problema. Colgó bruscamente y se quedó inmóvil durante unos segundos, respirando profundamente. Luego enderezó los hombros y se dirigió de nuevo a la casa. Volví rápidamente al salón y fingí estar mirando los libros de la estantería. Perdona por esto, dijo Torrance al entrar. Un cliente. Nada urgente.
Asentí con la cabeza, sin delatar que había oído la conversación. Maverwam, ¿ya te vas? Sí, tengo que volver a la oficina. Se detuvo en la puerta. Hasta el viernes, papá. Traeré vino. Tinto, dije. Y que no sea barato. Después de que se marchara, me quedé sentado mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había oído. 200,000 de deuda. Muy pronto eso dejará de ser un problema. Mi casa. Todo empezaba a encajar en un panorama desagradable. Torrens era tasador inmobiliario, pero en los últimos años el mercado había sufrido fuertes altibajos. Había oído de conocidos comunes que su negocio no iba tan bien como antes. Pero 200,000 de deuda, eso era grave. Por la noche de ese mismo día sonó otro teléfono. Esta vez era Aiden. Rara vez hablaba con mi nieto por teléfono. Torrens lo controlaba, así que me sorprendió. ¿Abuelo? Su voz sonaba apagada, como si hablara desde un lugar donde pudieran escucharlo. Aiden, no pude evitar sonreír. ¿Qué pasa? Nada, respondió rápidamente. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Papá dijo que había ido a verte hoy. Estoy perfectamente, le aseguré. Estoy deseando que llegue el viernes. Aiden se quedó callado. El abuelo, papá y mamá han estado discutiendo mucho últimamente, dijo finalmente. Por dinero, creo. Y también... ¿Qué? Pregunté cuando se calló. Papá me ha preguntado por tu salud, insistía mucho. Quería saber si me habías contado algún problema de salud, si te había quejado del corazón. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Y qué le dijiste? Que estás sano como una roca. Aiden sonrió. Que incluso vas al gimnasio 2 veces por semana. Era nuestra pequeña broma. Nunca había ido al gimnasio, prefería dar paseos matutinos por el barrio. Gracias, dije. No te preocupes por las peleas de tus padres. Es normal. Para ellos no, replicó Aiden. Nunca antes habían discutido así. Mamá lloró ayer, y cuando le pregunté qué pasaba, papá me gritó. Me dijo que no me metiera en asuntos de adultos. Fruncí el ceño. Torrens siempre había sido estricto con su hijo, pero nunca se había enfadado sin motivo. Aiden, comencé con cautela. ¿Sabes si tu padre tiene algún problema financiero? Hubo una larga pausa. No estoy seguro, respondió finalmente. Pero vi una notificación del banco sobre la mesa, algo sobre un pago atrasado de la hipoteca. Y además, oí a papá decirle a mamá que todo se arreglaría en cuanto... De repente se oyó la voz de Torrens de fondo y Aiden cambió bruscamente de tema. Así que sí, la tarea de física es difícil, pero la haré, dijo en voz más alta. Gracias por el consejo, abuelo. De nada, respondí siguiéndole el juego. Nos vemos el viernes. Sí, hasta el viernes, dijo, tras una pausa. Te quiero, abuelo. Colgó antes de que pudiera responder. Esas palabras eran poco habituales en nuestra familia. El miércoles, para mi sorpresa, Torrens volvió a aparecer en la puerta de mi casa. Esta vez con Lynette. Ella parecía cansada, con ojeras, pero se comportaba con su dignidad habitual. Pasábamos por aquí, explicó Torrens. Lynette quería hablar del menú del viernes. Era una mentira descarada. Lynette nunca había mostrado mucho interés en cocinar para mí, pero los invité a pasar, curioso por saber a qué estaban jugando. Lynette se dirigió directamente a la cocina, como si fuera su lugar habitual. ¿Tienes alguna preferencia, Forrest? Preguntó abriendo la nevera sin permiso. Aparte del asado, claro. Nada de tarta de manzana, dije observando la reacción de Torrens. Él miró a Lynette con irritación. Te dije que a papá no le gusta la tarta de manzana. Lo siento, cariño. Su voz era suave, pero noté tensión en su postura. Se me había olvidado. Lynette no olvidaba esas cosas. Era observadora y atenta. Era otra pequeña mentira en la red que mi hijo había tejido. ¿Cómo está Aiden? Pregunté mirando a Torrens. Me llamó ayer. ¿Te llamó? Torrens frunció el ceño. ¿Para qué? ¿Para pedirme consejos sobre física? Me encogí de hombros. No todo el mundo me considera un viejo inútil. Lynette se tensó, como si esperara una explosión. Pero Torrens solo esbozó una sonrisa forzada. Claro, papá, siempre se te han dado bien las ciencias exactas, a diferencia de las relaciones humanas. Ignoré la puya. ¿Cómo va tu negocio, Torrens? Pregunté inocentemente. ¿Sigues tasando casas que la gente no puede permitirse? El negocio va bien, respondió demasiado rápido. Muy bien, de hecho. Lynette emitió un sonido suave, a medio camino entre una tos y una risita. Cariño, ¿puedes ver si papá tiene especias para el asado? Torrens prácticamente la empujó fuera de la habitación. Cuando ella se fue, se volvió hacia mí. ¿Por qué haces eso? Siseó.
¿Hacer qué? Fingí no entender. Intentas enemistarme con mi esposa. Le preguntas por el negocio delante de ella. Solo muestro interés por la vida de mi hijo, sonreí. ¿No es eso lo que siempre has querido? Torrance dio un paso hacia mí y por un instante vi algo oscuro, casi peligroso, en sus ojos. Pero rápidamente se controló. ¿Sabes qué, papá?, dijo en voz baja. Pronto todo cambiará. Muy pronto. No lo dudo, respondí mirándolo directamente a los ojos. Lynette regresó, interrumpiendo nuestro duelo de miradas. Tienes una excelente selección de especias, Forrest, dijo. Creo que no habrá problemas con el asado. Lynette siempre ha sido la mejor ama de casa, dijo Torrance con falso orgullo, rodeando a su esposa por los hombros. Es un verdadero tesoro. Ella se estremeció ante su contacto. Fue casi imperceptible, pero yo lo noté. Al igual que la rápida mirada que me lanzó, una mezcla de miedo y súplica. Tenemos que irnos, dijo Torrance. Lynette tiene una reunión con los contables de su empresa. En realidad, comenzó a decir Lynette, pero Torrance le apretó el hombro. La reunión, querida, ¿te acuerdas? Ella se calló y asintió con la cabeza. Cuando se marchaban, vi como Torrance le ponía la mano en la espalda a Lynette con autoridad, casi empujándola hacia el coche. Ella se sentó en el asiento del copiloto, encogida, como si intentara hacerse invisible. Los vi a través de la ventana. En cuanto se cerraron las puertas, Torrance empezó a decir algo con vehemencia, gesticulando con las manos. Lynette se quedó inmóvil mirando al frente. En ese momento comprendí que en la casa de mi hijo no todo era tan idílico como él intentaba aparentar, y que Aiden probablemente tenía razón al hablar de peleas. Lynette no parecía una mujer felizmente casada. Parecía una persona acorralada. Me pregunté si ella sabía de las deudas de su marido. $200,000 es una suma enorme, suficiente para llevar a una persona al desespero, a acciones que, en circunstancias normales, ni siquiera se le ocurrirían. Esa misma noche decidí llamar a Aiden, pero el teléfono de Torrance respondió que el número no estaba disponible. Probé con el número de su casa. Hola, Boston, respondió la voz de Lynette. Soy Forrest, dije. ¿Puedo hablar con Aiden? Pausa. No está en casa, respondió finalmente. Está en clases extra. ¿A las 8 de la tarde? Sí, está preparando los exámenes. Su voz sonaba extraña. Le diré que ha llamado. Lynette, dije antes de que colgara. Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda. Tengo que colgar, dijo rápidamente. Adiós, Forrest. Colgué el teléfono sintiendo una creciente inquietud. Algo no iba bien en la casa de Torrance. Algo grave. Al día siguiente, jueves, decidí hacer una visita sorpresa. Rara vez salía de casa sin una necesidad especial, prefiriendo que el mundo viniera a mí y no al revés. Pero la situación requería una acción decidida. La casa de Torrance estaba a 20 minutos en coche de la mía, un edificio moderno en una zona prestigiosa, demasiado caro para sus ingresos, como siempre había pensado. Aparqué al otro lado de la calle y observé la casa durante un rato. El coche de Torrance no estaba en la entrada, pero vi una silueta en la ventana del segundo piso. Aiden. Salí del coche y me dirigí hacia la casa. Pero antes de llegar al porche, la puerta se abrió y Aiden apareció en el umbral. ¿Abuelo? Parecía sorprendido pero contento. ¿Qué haces aquí? He decidido ver cómo estabas, me giré. ¿Tu padre está en casa? No, está en el trabajo. Mamá también se ha ido. Aiden se detuvo. ¿Quieres pasar? Asentí y me acompañó al interior. Estaba impecablemente limpio, como en una revista de diseño de interiores. Demasiado estéril para mi gusto. Ni una sola cosa estaba fuera de su sitio. ¿Cómo te va en el colegio?, pregunté, sentándome en el sofá del salón. Bien, Aiden se encogió de hombros. Me estoy preparando para los exámenes. ¿Anoche fuiste a las clases extraescolares?, pregunté. Me miró sorprendido. No estuve en casa. ¿Por qué lo preguntas? Intenté llamarte por teléfono. Tu madre me dijo que estabas en clase. Aiden frunció el ceño. ¡Qué raro! Ayer... Se calló, como si estuviera decidiendo si continuar. Tuvimos una conversación desagradable con mi padre. Dijo que si no dejaba de hacerle preguntas sobre sus asuntos, me prohibiría verte. Sentí cómo la ira me invadía por dentro. Nah. No tiene derecho. Ah, sí que lo tiene, hasta que cumpla 18. Aiden sonrió con amargura. Faltan 3 meses. Cabinet, sir. Sony, ¿qué ha pasado? Encontré una carta del banco, dijo Aiden en voz baja. Decía que nos pueden quitar la casa por las deudas. Cuando le pregunté a mi padre al respecto, él
Se enfadó. Mucho. ¿Te pegó? Me incliné hacia adelante. No, respondió Aiden rápidamente. Él nunca se detuvo. Pero mamá a veces, cuando está muy enfadado, cerré los ojos, sintiendo cómo volvía el pasado. La historia se repetía. Nunca le levanté la mano a Tense, pero mi presión emocional era igual de destructiva. Y ahora Torrance estaba haciendo lo mismo con su familia. Abuelo, Aiden parecía preocupado. Por favor, no le digas a mi padre que te he contado esto. Ya está al límite. No lo haré, prometí. Pero Aiden, si la situación empeora, debes llamarme, a cualquier hora. Él asintió, pero vi duda en sus ojos. Al igual que yo en su día, Torrance había acostumbrado a su familia al silencio, a que los problemas familiares no salieran de casa. De repente oímos el ruido de un coche acercándose. Aiden se levantó de un salto. Es mi padre, no debía volver tan pronto. Saldré por la puerta trasera, dije levantándome. Recuerda lo que te he dicho. Aiden asintió y me acompañó rápidamente a la puerta trasera. Conseguí salir y esconderme detrás del seto que separaba la propiedad de Torrance de la de sus vecinos, cuando oí cómo se cerraba de golpe la puerta principal. ¡Aiden! La voz de Torrance resonó por toda la casa. ¿De quién es el coche que hay frente a nuestra casa? No esperé la respuesta y me dirigí rápidamente a mi coche, aparcado a la vuelta de la esquina. De camino a casa, reflexioné sobre lo que había descubierto. Torrance se encontraba en una situación desesperada, problemas financieros, la posible pérdida de su casa y, al parecer, crecientes problemas familiares. Y mañana era nuestra cena familiar. Empezaba a sospechar que no se trataría simplemente de una reunión antes de que Aiden se fuera a la universidad. Torrance estaba claramente tramando algo, algo relacionado con sus deudas y mi casa, con mi dinero. Pero, ¿qué exactamente? No podía imaginar que mi hijo se decidiera a hacer algo realmente peligroso. A pesar de todos sus defectos, Torrance siempre había sido cauteloso, calculador, incapaz de cometer imprudencias. Y sin embargo, muy pronto eso dejará de ser un problema. Sus palabras resonaban en mi cabeza durante todo el camino a casa. El viernes llegó demasiado rápido. Me pasé todo el día preparando la cena, marinando la carne para el asado, pelando patatas, eligiendo la mejor vajilla. No porque quisiera impresionar a mi hijo y a su esposa, sino porque siempre me había regido por ciertos estándares. Tansy decía que mi meticulosidad era tanto una bendición como una maldición. Esa noche podría ser mi salvación. Puse 4 cubiertos en la vieja mesa de roble. La plata que Tansy y yo recibimos como regalo de boda, las pesadas copas de cristal para el vino, 2 para el tinto y 2 para el blanco, los servilletas dobladas en triángulos, como me enseñó mi madre. Todo tenía que ser perfecto. A las 7:15 oí el ruido de un coche que se acercaba. Miré por la ventana y vi a Torrance ayudando a Lynette a salir del coche. Llevaba un vestido verde oscuro y el pelo recogido en un moño pulcro. Aiden salió del asiento trasero, alto y delgado, con un traje que parecía nuevo y un poco ajustado. Abrí la puerta antes de que tuvieran tiempo de llamar al timbre. Bienvenidos, dije tratando de que mi voz sonara neutra. Hola, papá. Torrance sonrió y me tendió una botella de vino. Como pediste, un buen tinto. Cogí la botella y examiné la etiqueta. Un caro Cabernet californiano no era mala elección. Hola, Forrest. Lynette se inclinó y me dio un beso ligero en la mejilla. Olía a perfume floral y a algo más. Tal vez miedo. Hola, abuelo. Aiden me abrazó, lo cual fue inesperado. Nunca había sido un niño especialmente cariñoso. Pasen, dije, apartándome para dejarlos entrar en la casa. La cena está casi lista. Ellos se dirigieron al salón, mientras yo me quedé atrás para echar otro vistazo a la botella de vino. No había nada sospechoso. Estaba precintada y el corcho intacto. La llevé a la cocina, reflexionando sobre el extraño comportamiento de la familia. Los 3 estaban demasiado tensos, demasiado educados, como actores que han olvidado sus líneas y están improvisando sobre la marcha. Descorché la botella y dejé que el vino respirara. Luego comprobé el asado en el horno. Perfecto. Solo quedaba servir los platos y repartir las bebidas. En la sala de estar, Torrance estaba de pie junto a la chimenea, mirando las fotos que había en la repisa. Lynette estaba sentada en el sofá, con las manos en el regazo, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Aiden hojeaba uno de mis libros de física, pero vi que no estaba leyendo. Su mirada estaba fija. ¿Qué tal un aperitivo antes de cenar?, sugerí. Tengo un jerez excelente,
No, gracias. Torren negó con la cabeza. Pasemos directamente a la cena. Todos tenemos un poco de hambre. Extraño. Normalmente, mi hijo no rechazaba una copa extra de alcohol. Como quieras, dije señalando el comedor. Pasen a la mesa. Se sentaron. Torrens a la cabecera, frente a mí, Liner a su derecha y Aiden a su izquierda. Como en una recepción oficial, no en una cena familiar. Traje el asado y la guarnición de verduras. Y luego volví a por el vino. Mientras servía el cabernet en las copas, vi que Torrens intercambiaba una rápida mirada con Lynette. Ella asintió levemente con la cabeza. Por la familia, dijo Torrens, levantando su copa. Por la familia, repitió el resto como un eco. Empezamos a comer. La conversación era tensa, llena de pausas incómodas y sonrisas falsas. Torrens le preguntaba a Aiden por la universidad. Lynette alababa mi asado y yo mantenía la conversación con comentarios triviales sobre el tiempo y las noticias de la ciudad. ¿Has pensado en lo que te dije, papá?, preguntó Torrens de repente, mientras bebía un sorbo de vino. ¿En mudarte a un lugar más pequeño? Lo he pensado, respondí cortando la carne en trozos pequeños. Y he decidido que aquí estoy bien. Pero es una casa grande para una persona sola, insistió Torrens. Y el barrio ya no es lo que era. El mes pasado robaron en casa de los Jenkins, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me encogí de hombros. Pero es poco probable que me roben. Todo el mundo sabe que tengo una escopeta debajo de la cama. Aiden sonrió, pero rápidamente ocultó su sonrisa cuando Torrens le lanzó una mirada severa. No es ninguna broma, papá, dijo Torrens. Se trata de tu seguridad. Y de tu comodidad, añadió Lynette con suavidad. En una casa tan grande hay mucho trabajo. Que soy perfectamente capaz de hacer, dije, bebiendo un sorbo de vino. Pero gracias por preocuparte. Torrens parecía decepcionado, pero siguió comiendo. Lynette apenas tocó su plato, limitándose a mover la comida de un lado a otro. Aiden comía con apetito, lanzándome de vez en cuando miradas preocupadas. ¿Qué tal te va en el trabajo, Lynette?, pregunté tratando de relajar el ambiente. ¿Sigues en la empresa farmacéutica? Sí, respondió con una leve sonrisa. Aunque últimamente las cosas no van muy bien. Hay recortes. No es nada grave, intervino rápidamente Torrens. Solo una reestructuración habitual. ¿Y tu negocio?, le pregunté a mi hijo. Sigue yendo. Muy bien. Torrens apretó los dientes. Sí, papá, muy bien. Me alegro de oírlo, sonreí. Especialmente teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario. Aiden observaba nuestro intercambio de réplicas, mirando alternativamente a mi padre y a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis. Creo que voy a estudiar ingeniería, dijo de repente. Como tú, abuelo. Excelente elección, asentí, sintiendo una oleada de orgullo. Tienes aptitudes para las ciencias exactas. Aún no lo hemos decidido definitivamente, intervino Torrens. Derecho también es una buena opción. Más lucrativa. No se trata solo de dinero, replicó Aiden. Claro que se trata de dinero, cortó Torrens. Todo se reduce siempre al dinero. ¿No es así, papá? Su tono se volvió brusco. Sus ojos brillaban por el vino que había bebido. Ya había vaciado su copa y ahora tamborileaba con los dedos sobre la mesa. El dinero es importante, admití, pero no tanto como para arruinar tu vida por él. Torrens se rió, un sonido brusco y desagradable. Es curioso oírte decir eso, dijo. Tú que valorabas el dinero y el control más que a tu propia familia. Torrens, advirtió Lynette. No, que lo oiga, dijo Torrens, inclinándose hacia adelante. Destruiste a mi madre, ¿sabes? Con tu frialdad, con tus manipulaciones. Era una persona viva cuando se casó contigo, y cuando se fue era solo una sombra. Mantuve la calma, aunque sus palabras me afectaron más de lo que quería demostrar. Quizás tengas razón, dije en voz baja. No fui un buen marido, ni un buen padre. Mi confesión pareció desconcertar a Torrens. Esperaba una defensa, una contraataque, pero no un acuerdo. Voy a traer el postre, dijo Lynette levantándose, claramente deseosa de evitar más confrontaciones. Te ayudo, se ofreció Aiden, siguiéndola a la cocina. Cuando Torrens y yo nos quedamos solos, se terminó el vino que le quedaba en la copa y cogió la botella. «Sabes, papá», dijo mientras se servía otra copa, «a veces pienso que nunca podré superarte. Haga lo que haga, por mucho que lo intente, tú siempre me mirarás desde arriba». «No es una competición, Torrens», respondí. «Para ti no», dijo con una sonrisa amarga, «porque tú siempre ganas». Llenó mi copa casi hasta el borde. Noté que le temblaba ligeramente la mano. Desde la cocina llegaban las voces apagadas de Lynette y Aiden.
Parecía que estaban discutiendo sobre algo. ¿No crees que bebes demasiado? Le pregunté mirando la botella casi vacía. No te preocupes, sonrió Torrance. Tengo otra en el coche. Se levantó tambaleándose ligeramente. Ahora vuelvo, dijo, dirigiéndose hacia la salida. En cuanto se cerró la puerta tras él, Lynette y Aiden volvieron al comedor. Lynette llevaba una bandeja con una cafetera y tazas, y Aiden un plato con tarta. ¿Dónde está Torrance?, preguntó Lynette, dejando la bandeja sobre la mesa. Ha ido a por otra botella de vino, respondí. Ella frunció los labios, pero no dijo nada. ¿Estás bien?, le pregunté al ver que le temblaban las manos. Sí, solo cansada, se dejó caer en una silla. Las últimas semanas han sido difíciles. ¿Por el dinero, no?, pregunté directamente. Lynette miró a Aiden con preocupación. Aiden, ¿podrías ver dónde está tu padre?, pidió ella. Está en el coche comprando vino, respondió Aiden. Por favor, insistió Lynette. Aiden suspiró y salió de la habitación. Ya lo sabes, dijo Lynette en cuanto nos quedamos solos. No era una pregunta, sino una afirmación. ¿Sobre tus problemas financieros? Sí, asentí. ¿Sobre los $200,000 de deuda? También sí. Lynette palideció. Narainen, ¿de dónde? Escuché la conversación de Torrance, admití. No es muy prudente cuando está nervioso. Ella bajó la mirada. No es solo el dinero, dijo en voz baja. Es todo. Nuestro matrimonio, su negocio, nuestra casa, todo se está derrumbando. Y él cree que mi muerte lo arreglará todo, concluí por ella. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Qué? No, Forrest, él nunca... Su protesta se vio interrumpida por el regreso de Torrance y Aiden. Torrance llevaba otra botella de vino, ya abierta. ¿De qué están susurrando?, preguntó mirándonos con recelo. Sobre el postre, mentí con naturalidad. Lynette dijo que no era tarta de manzana. De arándanos, confirmó Lynette, controlándose con dificultad. Recordaba que te gustan las bayas. Torrance resopló y se dejó caer en su silla. Primero terminemos el vino, dijo, llenando las copas. No hay que mezclar. Noté que llenó mi copa hasta el borde, pero se sirvió mucho menos. Un brindis, anunció Torrance levantando su copa. Por el futuro, por los cambios. Levantamos las copas. Y en el momento en que iba a beber, noté algo extraño. Un movimiento casi imperceptible de la mano de Torrance. Bajó algo en mi copa por un segundo, cuando extendió la mano para coger la sal. Me quedé paralizado sin llevar la copa a los labios. El vino parecía normal, de color rojo oscuro, sin pozos, pero sin duda le habían añadido algo. ¿Veneno? ¿Un somnífero? En cualquier caso, nada bueno. ¿Te pasa algo, papá?, preguntó Torrance al notar mi desconcierto. No, solo fingí un ataque de tos. Lo siento, es la edad. Dejé la copa sobre la mesa y seguí tosiendo, cubriéndome la boca con un pañuelo. ¿Quieres agua?, preguntó Lynette preocupada. Sí, por favor, asentí sin dejar de toser. Se levantó y se dirigió a la cocina. Torrance me miraba con una impaciencia mal disimulada. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó Aiden, poniéndome la mano en el hombro. Sí, solo que... Respiré hondo. Solo tengo la garganta seca. Lynette regresó con un vaso de agua. Di un sorbo y luego, aprovechando que todos estaban preocupados por mi estado, cambié discretamente mi copa por la de Lynette. Ella estaba sentada más cerca de mí, y el cambio se produjo de forma natural. Simplemente moví las copas, fingiendo apartar la mía para colocar el vaso de agua. ¿Mejor?, preguntó Torrance, claramente nervioso. Mucho mejor. Sonreí y levanté la copa, que ahora era la de Lynette. Por el futuro. Di un pequeño sorbo. Torrance siguió mi ejemplo, y luego Aiden. Lynette se llevó la copa a los labios. Mi copa, con el vino envenenado, y dio un gran sorbo. Excelente vino, dijo, sonriendo a Torrance. Siempre has sabido elegir buenos vinos. La observé, sintiéndome ligeramente culpable. Ella era un peón inocente en el juego de Torrance, pero si no era ella, sería yo. Y yo no estaba dispuesto a morir por los planes de mi hijo. Continuamos la conversación sobre el tiempo, sobre los planes de Aiden para la universidad, sobre el nuevo alcalde de Fremont. Torrance se ponía cada vez más nervioso, mirándome constantemente, como si esperara que cayera muerto en cualquier momento. Pasaron unos 10 minutos cuando, de repente, Lynette se llevó la mano a la garganta. Algo comenzó a decir, pero su voz se quebró. Su rostro palideció y gotas de sudor brotaron de su frente. Lynette, Torrance frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Ella intentó responder, pero en lugar de palabras, un extraño jadeo salió de su garganta.
Sus ojos se agrandaron por el miedo y la incomprensión. ¿Mamá? Aiden se puso de pie de un salto. Lynette se dobló repentinamente por la mitad, agarrándose la garganta, con el rostro desfigurado por el dolor. ¿No? Puedo respirar, logró decir. Torrance finalmente comprendió lo que estaba pasando y corrió hacia ella. ¡Lynette! Le levantó la cara y la miró a los ojos vidriosos. ¿Qué te pasa? Ella no podía responder. Sus labios comenzaron a ponerse azules. Su respiración se volvió entrecortada y superficial. «Llama a una ambulancia», gritó Torrance volviéndose hacia mí. Me levanté lentamente y me acerqué al teléfono. Marqué el 911, como en un sueño. «Ambulancia», dije al teléfono. «Mi cuñada se encuentra mal. Parece una reacción alérgica». Di la dirección, escuché las instrucciones del operador y colgué. «Ya vienen», dije al volver a la mesa. Lynette yacía ahora en el suelo. Torrance le sostenía la mano y Aiden la abanicaba con una servilleta, con el horror reflejado en sus ojos. «¿Qué le pasa?», gritó Torrance. «¿Qué le pasa?» «Parece un shock anafiláctico», dije con calma. «¿Es alérgica a algo?» No, Torrance negó con la cabeza. «Nunca lo ha sido. Está sana como una rosa». Lynette intentó decir algo, con los ojos muy abiertos, mirando alternativamente a Torrance y a mí. Levantó débilmente la mano, señalando mi copa y luego la suya. «¿Qué?» Torrance se inclinó hacia ella. «¿Qué intentas decir?» Pero ya no podía hablar. Su cuerpo se arqueó en convulsiones y sus ojos se pusieron en blanco. «¡Mamá!», gritó Aiden agarrándola por los hombros. «¡Mamá, por favor!». Me quedé inmóvil, observando la escena como si fuera un espectador. Una parte de mí estaba horrorizada por lo que estaba pasando, pero otra parte permanecía fría y calculadora. Pensaba en lo que Torrance había echado en mi vaso. A juzgar por los síntomas, algo de acción rápida, tal vez cianuro o estricnina, algo que se pudiera conseguir a través de la empresa farmacéutica donde trabajaba Lynette. «Oh, ¿por qué te quedas ahí parado?», me gritó Torrance. «Haz algo». «Ya hice todo lo que pude», respondí. «Llamé a una ambulancia». «No es suficiente», estaba furioso, desesperado. «Tú eras ingeniero. Debes saber primeros auxilios. ¿En caso de intoxicación por cianuro?». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerme. Torrance se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. «¿Qué has dicho?». Me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde. Aiden levantó la cabeza y miró rápidamente a su padre, luego a mí y luego a las copas que había sobre la mesa. «He dicho que parece un shock anafiláctico», me corregí. «Quizás sea alérgica a algún ingrediente del vino». Torrance me miró, con el rostro desfigurado por la sospecha y el miedo. «Tú», comenzó a decir, pero lo interrumpió el sonido de una sirena. La ambulancia llegó, pero ya era demasiado tarde. Los médicos certificaron la muerte de Lynette 10 minutos después de su llegada. Hicieron preguntas sobre su salud, sobre lo que había comido y bebido, si tenía alguna alergia conocida. Torrance respondía mecánicamente, con la mirada perdida. Aiden estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «Lo siento mucho», le dije en voz baja. Levantó la cabeza y vi en sus ojos algo que no esperaba. No solo dolor, sino también comprensión. Una comprensión fría y clara. «No era tu copa», susurró. «Las cambiaste». No lo negué. Solo lo miré a los ojos, tan parecidos a los míos. «¿Por qué?», preguntó tan bajo que apenas lo oí. No respondí. No era necesario. Aiden miró a su padre, que estaba hablando con el policía, y entrecerró los ojos. «Es él», dijo Aiden con un susurro. Intentó... Le apreté ligeramente el hombro, invitándole a guardar silencio. «No aquí, no ahora». Aiden lo entendió. Asintió con la cabeza y su rostro se volvió impenetrable. A los 17 años ya sabía llevar una máscara, como todos los hombres de nuestra familia. Los policías y los médicos se marcharon, llevándose el cuerpo de Lynette. Se decidió que no era necesaria una autopsia. La versión oficial era que había sufrido un ataque alérgico agudo, posiblemente provocado por los sulfitos del vino. Nadie comprobó las copas ni los restos de vino. ¿Para qué? Había sido un trágico accidente, nada más. Torrance se quedó sentado a la mesa, mirando al vacío. Aiden estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación. «Será mejor que te vayas a casa», le dije. «A descansar». Torrance levantó la cabeza y me miró con extrañeza. «¿No hay nada que quieras decirme, papá?», preguntó. «Solo que siento tu pérdida», respondí con serenidad. «Mi pérdida», repitió. «No la nuestra, la mía».
Era tu esposa, me encogí de hombros. Apenas la conocía. Torrens se echó a reír de repente, con una risa espeluznante y sin alegría. Nunca cambias, dijo. Incluso ahora, cuando mi mujer ha muerto en tu mesa, no eres capaz de mostrar ni una pizca de humanidad. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que lamentaba la muerte de Lynette, pero no que yo siguiera vivo? ¿Que sabía de su plan? ¿Que entendía su desesperación, pero no podía perdonar el intento de asesinato? Nos vamos, dijo Torrens levantándose. Aiden, vamos. Aiden no se movió. Me quedaré con el abuelo, dijo en voz baja. ¿Qué? Torrens miró fijamente a su hijo. ¿Tu madre acaba de morir y tú quieres quedarte aquí? Precisamente por eso, Aiden se dio la vuelta. No quiero volver a esa casa, hoy no. Torrens abrió la boca para protestar, pero algo en el rostro de su hijo lo detuvo. Como quieras, dijo finalmente. Te llamaré por la mañana. Salió sin despedirse de mí. Un minuto después oímos el rugido del motor de su coche. Aiden y yo nos quedamos solos en el comedor, donde aún estaban las copas de vino sin terminar y el asado a medio comer. Donde menos de una hora antes, Lynette estaba viva. «¿Lo sabías?», dijo Aiden mirándome a los ojos. «¿Viste cómo echaba algo en tu copa?». No hace no era una pregunta. «Sí», respondí simplemente. «¿Y cambiaste las copas?». «Y sí». Aiden me miró fijamente durante un largo rato, con el rostro inmóvil como una máscara. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no la detuviste?». «Todo sucedió demasiado rápido», dije, pero ambos sabíamos que era mentira. Tuve tiempo suficiente para advertir a Lynette, pero decidí no hacerlo. Elegí mi vida en lugar de la suya. «Quería matarte», dijo Aiden. «Mi padre intentó matarte». Eso parece. ¿Por el dinero? ¿Por tu testamento? Asentí con la cabeza. $200,000 de deuda. La casa a punto de ser embargada. Estaba desesperado. Aiden se dejó caer en una silla, con los hombros caídos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Se lo contarás a la policía?». «¿Quieres que lo haga?», pregunté. «¿Quieres que tu padre vaya a la cárcel?». Aiden levantó la cabeza y vi en sus ojos un conflicto. El amor por su padre y el rechazo por su acto. El dolor por la muerte de su madre y la conmoción al darse cuenta de que su muerte había sido accidental. Todo eso luchaba en su interior. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No sé lo que quiero». Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «No tienes que decidirlo ahora», le dije. «Ni siquiera tienes que decidirlo. No es tu responsabilidad». «¿Y de quién es?», preguntó mirándome. «¿Tuya? No dirás nada, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Yo sobreviví. Torrens perdió a su esposa. Quizás eso sea castigo suficiente». «Eso no está bien». Aiden negó con la cabeza. «Todo esto no está bien. La vida rara vez es justa», dije. «Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir». Aiden me miró fijamente, con una nueva comprensión en sus ojos. Me veía tal y como era en realidad. No como un abuelo cariñoso, ni como un monstruo, sino como un hombre dispuesto a todo para sobrevivir. Como su padre. «Me quedaré a pasar la noche», dijo finalmente. «Si no te importa». «Por supuesto», asentí. «Tu habitación siempre está lista». Me refería al dormitorio de invitados que Aiden utilizaba cuando se quedaba en mi casa. Una habitación que había mantenido en perfectas condiciones todos estos años, sabiendo que algún día podría ser necesaria. Aiden se levantó y se dirigió a la escalera. En el umbral, se detuvo y se dio la vuelta. «Lo sabe», dijo en voz baja. «Papá, ¿se ha dado cuenta de que has cambiado las copas?». «Sani», asentí. «Creo que sí». «No se detendrá». Los ojos de Aiden estaban oscuros por el miedo. «Ahora que mamá estará aún más desesperado». «Lo sé», dije. «No te preocupes por eso hoy. Ve a descansar». Aiden asintió y subió las escaleras. Me quedé solo en el comedor, entre los restos de una cena que se había convertido en un velatorio. Me acerqué a la mesa y miré las copas. La mía estaba casi llena, con el vino envenenado que había matado a Lynette, y la suya con vino normal, del que solo había tomado un sorbo. Quizás debería haberme sentido más culpable por su muerte, pero lo único que sentía era una fría determinación. Torrens había intentado matarme, y no se detendría como había dicho Aiden. Tenía que prepararme para lo que vendría después, para las consecuencias de esa noche, para el hecho de que mi hijo ahora sabía que yo conocía su plan, y para el hecho de que Aiden tenía razón. Torrens no se detendría. Recogí las copas y las llevé a la cocina. Vertí el contenido en el fregadero y abrí el grifo. El vino tinto giró sobre la porcelana blanca,
recordando a la sangre. Luego desapareció, arrastrado por el agua, sin dejar rastro. Ojalá todo lo demás se pudiera lavar tan fácilmente. El funeral de Lynette fue el martes. El cielo gris y la llovizna parecían acompañar la situación. Me mantuve alejado del grupo principal de dolientes, observando cómo Torrance recibía las condolencias, con el rostro congelado en una máscara de dolor contenido. Aiden estaba de pie junto a su padre, pálido y distante. No miró hacia mí ni una sola vez. La ceremonia fue breve. El taciturno sacerdote habló de lo impredecible de la vida y del consuelo que da la fe. Los compañeros de Lynette en la empresa farmacéutica parecían sinceramente afligidos. Por lo que se veía, era una buena trabajadora y compañera. Torrance pronunció un breve discurso, con la voz temblorosa en los momentos oportunos y los ojos húmedos cuando habló de lo repentina que había sido la pérdida. Mi esposa estaba sana, llena de vida, dijo, mirando a los asistentes. Nadie podía imaginar que una cena familiar normal se convertiría en una tragedia. Al decir esto, me lanzó una rápida mirada. En sus ojos se leía una acusación mezclada con miedo. Aún no estaba seguro de si yo sabía lo que había planeado, si el intercambio de copas había sido casualidad o algo intencionado. Esa incertidumbre lo atormentaba. Lo veía en la tensión de sus hombros, en cómo apretaba los puños nerviosamente cuando creía que nadie lo veía. Después de la ceremonia, la gente se dispersó. Torrance y Aiden se fueron a casa sin invitarme a unirme a ellos. No insistí. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir, al menos por el momento. La investigación de la muerte de Lynette fue una formalidad. La policía interrogó a los asistentes a la cena, recogió muestras de vino e inspeccionó el lugar de los hechos. Torrance insistió en la versión de una reacción alérgica repentina. Yo no le contradije. Aiden permaneció en silencio y respondió a las preguntas con monosílabos. El detective Marlowe, un hombre mayor de ojos cansados, visitó mi casa 2 días después del funeral. Se sentó en la misma sala de estar donde ocurrió la tragedia, bebiendo el café que le ofrecí y mirándome con curiosidad profesional. Señor Pike, comenzó, me gustaría aclarar algunos detalles de esa noche. Dijo que su nuera comenzó a ahogarse repentinamente después de beber vino. Así es, asentí. Acabábamos de empezar con el postre. Lynette tomó un sorbo de vino y unos minutos después se sintió mal. ¿Y nunca antes había tenido reacciones alérgicas al alcohol? Que yo sepa, no. Pero no éramos muy cercanos. Me encogí de hombros. Mejor pregúntele a mi hijo. Le hemos preguntado. Marlowe dio un sorbo a su café. Afirma que nunca ha tenido alergias, ni a alimentos ni a medicamentos. A veces las alergias aparecen de repente, comenté. Lo he leído. Marlowe me estudió durante unos segundos y luego asintió. Es posible. El laboratorio no encontró nada inusual en el vino. Sulfitos estándar, que pueden provocar una reacción en personas sensibles. ¿Entonces el caso está cerrado?, pregunté. Casi, dijo, apartando la taza. Una extraña coincidencia, ¿no le parece? Su hijo le invita a cenar por primera vez en mucho tiempo y su esposa muere en su mesa. La vida está llena de extrañas coincidencias, detective. Sostuve su mirada. Especialmente cuando se llega a mi edad. Supongo que sí, se levantó. Gracias por el café, señor Pike. Si recuerda algo más sobre esa noche, llámeme. Dejó su tarjeta de visita sobre la mesa. Lo acompañé hasta la puerta y lo vi subir a un discreto sedán gris. Algo me decía que el detective Marlowe no estaba del todo convencido con la versión oficial. Pero sin pruebas, sin un motivo que pudiera atribuírseme, no tenía motivos para indagar más. En los días siguientes intenté ponerme en contacto con Aidan. Le llamé al móvil pero no contestaba. Le dejé mensajes que quedaron sin respuesta. Torrance tampoco se comunicaba. Era como si ambos hubieran decidido excluirme de sus vidas. Al 10º día después del funeral, no pude aguantar más y fui a su casa. Era mediodía. Torrance debía estar en el trabajo. Esperaba encontrar a Aiden solo para hablar con él. Al llegar a la casa, vi que el coche de Torrance no estaba, pero la luz de la ventana de la habitación de Aiden estaba encendida. Llamé a la puerta. No hubo respuesta durante mucho tiempo. Luego la puerta se abrió un poco y vi el rostro pálido de mi nieto. «Abuelo», dijo sin expresión. «¿Puedo pasar?», pregunté. Aiden dudó. Luego se apartó y me dejó entrar en la casa. Por dentro todo parecía tan perfecto como antes, pero ahora esa esterilidad resultaba inquietante, como si alguien hubiera intentado borrar todo rastro de la presencia de Lynette. «¿Cómo estás?», pregunté cuando entramos en la sala de estar.
Bien, respondió Aiden sin mirarme. No respondes a mis llamadas. He estado ocupado. La escuela, los exámenes. Se encogió de hombros. Y todo lo demás. Nos sentamos, evitando mirarnos. El silencio se prolongaba, volviéndose cada vez más pesado. Aiden, dije finalmente, sé lo que piensas de mí, sobre lo que pasó. No sabes lo que pienso. Su voz era suave pero firme. Entonces dímelo. Levantó la vista, con una mezcla de dolor y rabia en los ojos. Dejaste que muriera, dijo simplemente. Sabías que el vino estaba envenenado y cambiaste las copas, y dejaste que mamá bebiera. No lo negué, no tenía sentido. ¿Qué hubieras preferido?, pregunté. ¿Que yo muriera en su lugar? Hubiera preferido que nadie muriera. Su voz se quebró. Podías haber dicho algo, advertirle, tirar el vino, llamar a la policía. Podías haber hecho cualquier cosa menos lo que hiciste. Y entonces tu padre habría acabado en la cárcel, señalé con calma. Aiden se quedó en silencio, con el rostro desencajado por la lucha interna. Quizá ese sea su lugar, dijo finalmente. ¿Eso crees? No sé qué pensar. Se levantó de un salto y empezó a caminar por la habitación. Mi padre intentó matar a mi abuelo. Mi abuelo dejó morir a mi madre. ¿Qué debo sentir? ¿A quién debo odiar más? No tienes por qué odiar a nadie, dije suavemente. O puedes odiarnos a los dos. Es tu derecho. Aiden se detuvo y me miró. No te entiendo, dijo. Hablas de esto con tanta calma, como si estuvieras hablando del tiempo, no de la muerte. He vivido una larga vida, Aiden, suspiré, y he visto más muertes de las que me hubiera gustado. No se vuelven más fáciles, simplemente te acostumbras a que sucedan. ¿Y eso es todo?, me miró con desconfianza. ¿No sientes culpa? ¿Arrepentimiento? Ahí estaba, el momento de la verdad. Podría haber mentido, decir que me arrepentía, que no dormía por las noches, atormentado por mi conciencia. Habría sido cómodo, aceptable, pero era demasiado mayor para esos juegos. Lamento que tu madre haya muerto, dije con sinceridad, pero no lamento haber sobrevivido, y si tuviera que volver a tomar la misma decisión, haría lo mismo. Aiden se dio la vuelta, con los hombros caídos. Papá dice que fue un accidente, dijo en voz baja, que mamá simplemente murió. Finge que no pasó nada. ¿Y tú qué le dices? Nada, Aiden se encogió de hombros. Yo también finjo. Los dos sabemos la verdad, pero nunca hablamos de ella. Como auténtico Spike, ¿no? Noté amargura en su voz. La misma amargura que había oído en la voz de Torrance cuando tenía su edad. La historia se repetía y yo era testigo de ello. Aiden, me levanté. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero debes saber que nunca te haré daño. Sea lo que haya pasado entre tu padre y yo, tú no tienes nada que ver. Te equivocas, sacudió la cabeza. Soy parte de ello desde el momento en que vi que cambiaste las copas, desde el momento en que comprendí que mi padre era un asesino, o intentaba hacerlo. Cat my show, no. ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Aiden se quedó callado durante un largo rato y luego se encogió de hombros. Nada, ¿qué puedo hacer? ¿Ir a la policía? ¿Destruir lo que queda de nuestra familia? Sonrió con amargura. ¿O puedo seguir fingiendo que no sé nada? Vivir con ello. Como tú. En sus palabras había una verdad que no podía negar. Vivir con lo que sabes pero no puedes cambiar es una carga pesada. Una carga que he llevado durante la mayor parte de mi vida. Tienes 17 años, le dije. Pronto podrás marcharte, empezar una nueva vida. ¿Huir? ¿Quieres decir? Sus ojos eran fríos. ¿Cómo huyó la abuela? Tansy era más sabia que todos nosotros. Sonreí con tristeza. Ella comprendió antes que algunas cosas no se pueden arreglar. Solo se puede huir de ellas. Oímos el ruido de un coche acercándose. Aiden se tensó. Es papá, dijo. Será mejor que te vayas. Últimamente está fuera de sí. Asentí y me dirigí a la puerta trasera, por donde había salido de la casa la última vez. Abuelo, me llamó Aiden cuando ya estaba en la puerta. ¿Cómo vives con eso? ¿Con lo que hiciste? Me di la vuelta y miré a mi nieto. En sus ojos no solo había dolor, sino también un deseo de comprender. Quería saber cómo lidiar con lo que había descubierto, con quiénes eran realmente sus seres queridos. Día tras día, respondí con sinceridad. A veces piensas en ello cada minuto, otras veces pasan los días y no lo recuerdas. Pero siempre está contigo, es parte de ti. Asintió con la cabeza, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Cuídate, Aiden, dije por último.
Tú también, respondió en voz baja. Papá no lo ha olvidado y no lo ha perdonado. Con esa advertencia, salí de la casa y logré escabullirme antes de que Torrance entrara por la puerta principal. En casa me serví un whisky y me senté en un sillón, reflexionando sobre mi encuentro con Aiden. El chico era inteligente, demasiado inteligente para su edad, y ahora sobre sus hombros pesaba el peso de un secreto que podría aplastar incluso a un adulto. Conocía muy bien esa carga. Toda mi vida estaba tejida de secretos, silencios y compromisos con la conciencia. No solo la historia con Lynette, sino también otros momentos que nunca le había contado a nadie. Momentos de elección en los que anteponía mi supervivencia a todo lo demás. ¿Era yo un monstruo? Quizás. Pero era un monstruo vivo, y a mi edad eso me parecía una justificación suficiente. En los días siguientes pensé a menudo en la moralidad de mi acto. No por culpa, para eso era demasiado mayor, sino por curiosidad intelectual. ¿Había alguna alternativa? ¿Podría, como sugería Aiden, advertir a Lynette, derramar el vino, desenmascarar el plan de Torrance? Por supuesto que sí, pero cada una de esas opciones tenía sus consecuencias. Torrance en la cárcel, Aiden sin padre, un escándalo que habría destruido lo poco que quedaba de nuestra familia. En cambio murió Lynette, una mujer a la que apenas conocía, una mujer que era infeliz en su matrimonio con mi hijo. Una mujer que, tal vez, incluso habría agradecido el alivio si hubiera tenido la oportunidad de elegir. Era una lógica fría y calculadora, la lógica de la supervivencia. La misma lógica que me había ayudado a tomar decisiones difíciles toda mi vida. ¿Hice lo correcto? Probablemente no, pero estaba vivo y eso era lo único que importaba. Una semana después de mi visita a Aiden, sonó el teléfono. Respondí esperando oír la voz de mi nieto. Pero era Torrance. Papá, su voz sonaba extraña. Tenemos que hablar. ¿De qué? Pregunté con recelo. Del futuro, respondió. De la herencia, de lo que pasó en la cena. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma en mi voz. Naryn, ¿y qué crees que pasó exactamente? Hubo una larga pausa. Creo que lo sabes, dijo finalmente. Al igual que yo, al igual que Aiden. Aiden no tiene nada que ver con esto, dije bruscamente. Eso es precisamente lo que quería discutir, dijo con un tono suave y persuasivo. Por el bien de Aiden, para protegerlo. ¿De qué? De la verdad, respondió Torrance. De que su abuelo dejó morir a su madre cuando podía haberla salvado. Ahí estaba. La amenaza era clara. Si no aceptaba sus condiciones, le contaría a Aiden su versión de los hechos. Una versión en la que yo era un monstruo y él una víctima inocente. Ven mañana, dije. A las 2 de la tarde, hablaremos. Iré, aceptó. Y papá, me alegro de que podamos resolver esto como personas civilizadas. Colgué el teléfono sintiendo cómo la ira se apoderaba de mí. Torrance había utilizado a Aiden como peón en nuestro juego. A Aiden, que ya sufría por la pérdida de su madre, por conocer los oscuros asuntos de su familia. Era inaceptable. Fui a mi despacho y abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro. Dentro había un viejo revólver que había comprado hacía muchos años para proteger la casa. Nunca lo había usado, pero lo mantenía en buen estado. Mientras sopesaba el arma en mi mano, pensé en lo que Torrance podría estar tramando. ¿Otro intento de asesinato? ¿O simplemente chantaje, exigiendo que reescribiera el testamento y le cediera la casa? En cualquier caso, tenía que estar preparado. No solo por mí, sino también por Aiden. El niño merecía la oportunidad de tener una vida normal, sin la sombra del pasado, sin el peso de los secretos familiares. Volví a guardar el revólver en la caja fuerte y la cerré. Quizás no fuera necesario. Quizás realmente pudiéramos resolverlo todo como personas civilizadas, tal y como había propuesto Torrance. Pero yo lo dudaba. Se habían dicho demasiadas cosas. Se habían hecho demasiadas cosas. Torrance y yo habíamos cruzado una línea más allá de la cual no podía haber reconciliación. Solo habría un ganador y un perdedor. Y yo no tenía intención de perder. Esa noche tardé mucho en conciliar el sueño, pensando en la reunión que se avecinaba, en lo que le diría a Torrance, en lo que él podría decirme o hacerme. En algún momento me di cuenta de que Torrance tenía razón en algo. Realmente dejé morir a Lynette cuando podía haberla salvado. Tomé una decisión, mi vida en lugar de la suya. Y aunque no me arrepentía de esa decisión, no podía negar que la había tomado. Quizás eso me convertía en un monstruo a los ojos de los demás. Pero había vivido demasiado tiempo como para preocuparme por la opinión de los demás.
Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, como siempre había hecho. Y si Torrance pensaba que podía usar mi conciencia en mi contra, es que no conocía bien a su padre. No tenía conciencia, solo instinto de supervivencia y la voluntad de seguirlo sin importar nada. Por la mañana llamé a Aiden. No respondió, así que le dejé un mensaje breve. Tu padre vendrá hoy. Hablaremos de lo que pasó esa noche. Si quieres, ven. A las 2 de la tarde. No sabía si escucharía el mensaje. No sabía si vendría, pero merecía saber lo que estaba pasando. Merecía elegir, formar parte de ello o no. Luego empecé a prepararme para la reunión con Torrance. No físicamente, sabía que no podría enfrentarme a él por la fuerza, pero podía prepararme mentalmente, pensar en cada posible escenario, cada argumento, cada amenaza, y decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerme a mí mismo y a Aiden de las consecuencias de aquella noche en la que los vasos del destino cambiaron de lugar. El reloj no se detenía. Se acercaba la hora de la reunión. Estaba sentado en mi sillón, mirando la puerta y esperando el golpe que determinaría mi destino, y el de mi hijo y mi nieto. Me pregunto si Torrance pensaba que nuestra situación era una ironía del destino. Quería matarme por el dinero que yo iba a dejar a su hijo. Dinero que ahora le era aún más necesario tras la muerte de Lynette. Pero perdió, ya que perdió a su esposa en lugar de recibir la herencia. Y yo gané, sobreviviendo, pero a costa de la vida de un hombre inocente y, posiblemente, de mi relación con la única persona que me importaba, Aiden. No hubo ganadores en esta historia, solo supervivientes. La reunión con Torrance fue breve y tensa. Vino con la exigencia de que reescribiera el testamento, amenazando con contarle a Aiden su versión de los hechos. Le respondí que el chico ya sabía lo suficiente y que cualquier intento de manipularlo solo lo alejaría de nosotros dos. Era un farol, pero Torrance no podía saber con certeza de qué hablábamos Aiden y yo. Se marchó dando un portazo y prometiendo volver con un abogado. No le dije que ya había cambiado el testamento, justo después de la muerte de Lynette, eliminando su nombre por completo. Aiden lo heredaría todo, pero solo después de terminar la universidad, cuando cumpliera 22 años. Esa conversación no hizo más que reforzar mi convicción de que era la decisión correcta. Pasó una semana. Torrance no apareció. Aiden no llamó. Vivía en un extraño estado de incertidumbre, esperando que pasara algo, pero sin saber qué. El viernes por la noche, mientras estaba sentado en mi sillón revisando viejos planos, una actividad que siempre me tranquilizaba, sonó el timbre de la puerta. El timbre fue vacilante, breve, como si el visitante no estuviera seguro de querer que le abrieran. Me levanté con una extraña sensación. Al abrir la puerta, vi a Aiden. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, y parecía mucho más joven que sus 17 años. «Hola, abuelo», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Di un paso atrás para dejarlo entrar. Se dirigió al salón, como si no estuviera seguro de a dónde ir, a pesar de haber estado allí decenas de veces. «¿Cómo estás?», le pregunté sin saber por dónde empezar. «Bien», se encogió de hombros sin mirarme. «He terminado el colegio. He aprobado los exámenes». «Bien», asentí. «¿Quieres algo? ¿Té? ¿Coca-Cola?» «Coca-Cola, si es posible». Por fin me miró. «¿Todavía tienes?» «Por supuesto», sonreí débilmente. «Siempre la guardo para ti». Fui a la cocina y saqué una lata de Coca-Cola de la nevera. Cuando volví, encontré a Aiden mirando las fotos de la repisa de la chimenea, las mismas que yo había estado mirando la noche en que Torrance llamó para proponerme una cena familiar. «Toma», le di la lata. «Gracias», dijo, la abrió y dio un trago. «Papá dijo que había ido a verte hace unos días». «Sí», no entré en detalles. No me dijo de qué habían hablado. Aiden me miró fijamente. Pero cuando volvió parecía muy enfadado. «No siempre nos entendemos», dije simplemente. Aiden asintió con la cabeza, como si esa explicación fuera suficiente. Luego señaló una de las fotos. «¿Son tú y la abuela? ¿En la boda?» «Sí», me acerqué. 1970. Ella tenía 22 años y yo 25. «Era guapa», comentó Aiden. «Tenía unos ojos bondadosos». «Sí, Tansy siempre fue más bondadosa que yo». Cogí la foto y miré a la joven que una vez creyó que podría vivir una vida feliz conmigo. Demasiado bondadosa para alguien como yo. Aiden me miró con curiosidad. «Gaminenana, ¿cómo eras entonces?» Me quedé pensativo. Nadie me había preguntado nunca eso, ni Torrance, a quien no parecía interesarle mi pasado, ni Tense, que descubrió la respuesta demasiado tarde.
Ambicioso, dije finalmente. Determinado. Lo quería todo y lo quería ya. Una carrera exitosa, dinero, respeto, y creía saber cómo conseguirlo. ¿Y cómo? Aiden se sentó en el sofá, todavía con la lata de Coca-Cola en la mano. Me senté a su lado sintiendo una extraña necesidad de contarle esa historia. Una historia que nunca le había contado a nadie. Crecí en la pobreza, comencé. Mi padre, tu bisabuelo, era alcohólico. Mi madre tenía 2 trabajos para poder alimentarnos. Me juré a mí mismo que nunca viviría como ellos, que tendría todo lo que ellos no tuvieron. Aiden escuchaba atentamente, sin interrumpir. Era el mejor de la escuela. Obtuve una beca para la Facultad de Ingeniería. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche. A los 23 años ya tenía un título y ofertas de varias empresas. Hice una pausa. Pero eso no era suficiente. Quería más. Empecé a jugar en la bolsa, invirtiendo cada centavo que ganaba. A veces ganaba, a veces perdía. ¿Y entonces conociste a la abuela?, preguntó Aiden. Sí, asentí. Tansy trabajaba como secretaria en la empresa donde yo hacía las prácticas. Ella era una luz. Siempre sonreía, siempre tenía una palabra amable para todos. No entendía por qué se fijó en mí, pero le estaba agradecido al destino. ¿La amabas? Una pregunta difícil. ¿Amaba a Tansy? ¿O simplemente me gustaba cómo me hacía sentir especial, elegido? Creía que sí, respondí con sinceridad. Pero entonces el amor era algo abstracto para mí. No entendía lo que significaba amar de verdad a alguien. Anteponer los intereses de otra persona a los propios. Aiden asintió con la cabeza, como si entendiera lo que decía, aunque a su edad parecía poco probable. Nos casamos, continué. Compramos una casita y empezamos a construir una vida juntos. Y entonces ocurrió algo que me cambió para siempre. Hice una pausa. Los recuerdos eran dolorosos incluso después de tantos años. ¿Qué pasó?, preguntó Aiden en voz baja. La recesión, respondí. 1974. La empresa en la que trabajaba quebró. Mis inversiones se devaluaron de la noche a la mañana. Lo perdimos casi todo. Aiden frunció el ceño. Pero lo recuperaste todo, ¿no? Sí, asentí. Pero a un alto precio. Tenía 3 trabajos a la vez. Aceptaba cualquier proyecto, sin importar lo arriesgado o ético que fuera. Arwanim, ¿a qué te refieres? Miré a mi nieto. ¿Merecía la pena contarle toda la verdad? ¿Sobre los contratos que otros ingenieros habían rechazado por su dudosa seguridad? ¿Sobre los sobornos que había ofrecido para conseguir los permisos? ¿De los competidores a los que había traicionado para conseguir pedidos lucrativos? Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, dije finalmente. Y con el tiempo se convirtió en mi forma de vida. Me acostumbré a ver a las personas como medios para alcanzar un fin, incluida tu abuela. Aiden bajó la mirada. ¿Por eso se marchó? Sí, suspiré. Para cuando tu padre creció, nuestro matrimonio era solo una fachada. Tensí vivía su vida y yo la mía. Éramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Y un día, ella simplemente no pudo más. ¿La echas de menos?, preguntó Aiden. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Echaba de menos a Tens? Rara vez pensaba en ella en esos términos. A veces, admití, pero no como debería. Echo de menos lo que podría haber sido si yo fuera otra persona. Nos quedamos sentados en silencio. Afuera empezaba a oscurecer y largas sombras se extendían por la habitación. Tu padre heredó mucho de mí, dije finalmente. Y no solo lo bueno. Aiden levantó la cabeza. ¿Te refieres a que él? No terminó la frase, pero no era necesario. Sí, asentí. A aquella noche. No lo dijimos en voz alta. El vino envenenado, la muerte de Lynette. Pero ambos sabíamos de qué se trataba. Está desesperado, dijo Aiden en voz baja. Por el dinero. Lo sé, respondí. 200,000 de deuda. Aiden me miró con sorpresa. Ja, ¿lo sabes? Escuché su conversación antes de la cena. Me encogí de hombros. No a propósito. Estaba hablando por teléfono en mi jardín. 200,000. Aiden negó con la cabeza. Encontré cartas del banco. Amenazan con quitarle la casa. Y hay otras personas que llaman y exigen una reunión. Papá siempre les responde que pronto lo arreglará todo. Y decidió que mi muerte era la forma más fácil de hacerlo, concluí. Aiden se estremeció, pero no lo negó. Pensaba que recibiría toda tu herencia, dijo. Pero tú cambiaste el testamento, ¿verdad? ¿Me lo dejaste todo a mí? Lo miré con sorpresa.
Konahanamine, ¿cómo lo supiste? Papá lo dijo una vez, cuando estaba borracho. Aiden sonrió con amargura. No sabía que yo lo estaba escuchando. Le dijo a mamá que querías dejarme todo el dinero a mí, sin incluirlo a él, que era injusto, después de todo lo que había soportado viviendo contigo. ¿Y qué dijo Lynette? Que tal vez tenías derecho a ello. Aiden tragó saliva. Papá estaba furioso. Nunca lo había visto así. Él la golpeó. Fue la única vez que lo vi hacerlo. Cerré los ojos. Pobre Lynette. Se merecía algo mejor que la vida que tuvo. ¿De verdad intentó matarte? Preguntó Aiden directamente. ¿O fue un accidente? Lo miré a los ojos. El chico merecía saber la verdad, por muy amarga que fuera. Sí, respondí. Echó algo en mi vaso. Lo vi. Y cambié los vasos cuando nadie miraba. Aiden asintió con la cabeza, como si esperara esa respuesta. Pensé que me estaba volviendo loco, dijo en voz baja. Una parte de mí no quería creerlo. Quería pensar que realmente había sido una alergia, un accidente. Hubiera sido más fácil, admití. Pero no es cierto, Aiden me miró. Y ahora no sé qué hacer con ese conocimiento. Nadie lo sabe, dije. Vivir con lo que sabemos, pero no podemos cambiar. Es una carga que no se aligera con el tiempo. Simplemente se convierte en parte de ti. Aiden se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo que se oscurecía. Me voy, dijo de repente. El mes que viene, un programa preparatorio en Stanford antes de que empiece el curso. ¿Tu padre lo sabe? Todavía no. Aiden se dio la vuelta. Recibí la carta la semana pasada, beca completa. No le he dicho nada. ¿Por qué, Nekifon? Pontícame. ¿Por qué? Porque temo que no me deje ir. Aiden apretó los puños. Se ha vuelto extraño desde que murió mamá. Controlador. Dice que no puede perderme también a mí, que debo quedarme cerca, matricularme en la universidad local. Entendía el miedo de Torrance. Tras perder a su esposa, se aferraba a lo único que le quedaba, su hijo. Pero también entendía el deseo de Aiden de escapar, de empezar una nueva vida, lejos de la sombra del pasado. Te ayudaré, dije con determinación, en todo lo que pueda. ¿Con dinero? Preguntó Aiden directamente. Si es necesario, asentí. La beca cubrirá la matrícula, pero hay otros gastos. Alojamiento, libros, necesidades diarias. Papá se enfadará mucho si se entera. Aiden negó con la cabeza. No tienes por qué decírselo enseguida, señalé. Puedes informarle de la beca, pero no mencionar mi ayuda. Aiden se quedó pensativo. ¿Y después, cuando me vaya, qué pasará contigo y con papá? Buena pregunta. ¿Qué pasará entre Torrance y yo cuando Aiden se vaya? ¿Mi hijo seguirá intentando quedarse con mi herencia? ¿O aceptará su derrota? Ya lo resolveremos, dije sin querer preocupar más a mi nieto. No tienes que preocuparte por eso. Pero me preocupa, replicó Aiden. Puede que lo intente otra vez. Tendré cuidado, le aseguré. Y ahora sé qué esperar. Aiden no parecía convencido, pero asintió con la cabeza. ¿Puedo quedarme esta noche? Preguntó. Le he dicho a papá que voy a dormir a casa de un amigo, que estamos trabajando en un proyecto. Por supuesto, me alegré de su petición. Tu habitación siempre está lista. Cenamos juntos. Una comida sencilla, lasaña recalentada del congelador y ensalada. Mientras comíamos hablamos de cosas neutras, de Stanford, de lo que Aiden quería estudiar, de sus planes para el verano. Ni una palabra sobre Torrance, sobre Lynette, sobre aquella noche. Después de cenar pasamos al salón. Saqué un viejo tablero de ajedrez, un juego que le había enseñado a Aiden cuando tenía 8 años. Jugamos en silencio, concentrados en las piezas, en la estrategia. Pero entre nosotros se estaba formando un entendimiento más profundo que las palabras. Jaque mate, dije finalmente, acorralando su rey en una esquina. Siempre ganas, comentó Aiden, pero sin amargura. No siempre, sonreí. Estás mejorando con cada partida. Empezó a colocar las piezas para una nueva partida, pero negué con la cabeza. Es tarde, dije. Necesitas descansar. Aiden asintió y se levantó. Pero antes de dirigirse a la escalera, se volvió hacia mí. Abuelo, dijo en voz baja, quiero que sepas que no te culpo. Por lo que hiciste, probablemente yo habría hecho lo mismo. Lo miré, sorprendido por esa confesión. En sus ojos no había reproche, solo comprensión. Una comprensión que no esperaba y que, tal vez, no merecía. Gracias, dije simplemente. Él asintió y subió las escaleras. Yo me quedé sentado, mirando el tablero de ajedrez,
las piezas inmóviles a la espera del siguiente movimiento. Aiden tenía razón. La partida entre Torrance y yo aún no había terminado, pero ahora tenía un aliado, un nieto que me entendía mejor que nadie, que me veía tal y como era, con todos mis defectos, y aún así no me daba la espalda. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la calle oscura. En algún lugar, a pocos kilómetros de allí, Torrance probablemente esperaba el regreso de su hijo, sin sospechar que había encontrado refugio en la casa del hombre al que había intentado matar. Ironía del destino, o tal vez justicia. Oí pasos en la escalera y me volví. Aiden estaba en el primer escalón, con el pijama que guardaba en su habitación. Se me olvidó decirte, dijo. Quiero estudiar ingeniería, como tú. Sentí un extraño calor en el pecho. Orgullo, ternura, un sentimiento para el que no tenía nombre. Serás un ingeniero excelente, le dije. Mejor que yo. Lo dudo, sonrió, pero lo intentaré. Buenas noches, Maiden. Buenas noches, abuelo. Subió las escaleras y oí cómo se cerraba la puerta de su habitación. Volví a la silla y me senté, sintiendo una extraña tranquilidad. Entre nosotros se había formado una alianza silenciosa, no basada en palabras, promesas o juramentos, sino en el entendimiento, en el reconocimiento de las oscuras verdades que ambos sabíamos, pero que no pronunciábamos en voz alta. Aiden me veía tal y como era, un hombre capaz de actuar con frialdad y crueldad cuando era necesario para sobrevivir, y no se apartó, no me juzgó, porque veía en sí mismo los mismos rasgos, los mismos instintos, la misma sangre fría. Siempre pensé que Aiden se parecía más a Tense, bondadoso, suave, compasivo, pero quizá me equivocaba. Quizá había más de mí en él de lo que pensaba, y también de Torrance, ambición, determinación, voluntad de alcanzar sus objetivos sin importar lo que pasara. Pero a diferencia de Torrance, Aiden no dejó que esas cualidades eclipsaran todo lo demás. Mantuvo el equilibrio entre el frío cálculo y la humanidad, entre la cabeza y el corazón, algo que ni yo ni mi hijo logramos. Cerré los ojos, sintiendo una extraña paz. Pasara lo que pasara, fuera cual fuera el siguiente movimiento de Torrance, sabía que no estaba solo, que había alguien que me entendía, que me aceptaba tal y como era, alguien por quien valía la pena seguir jugando. Y quizás por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a la esperanza.